¿Por dónde continuó? Bueno, el señor Miguel Ángel, antes de hablar conmigo, él me dijo que de parte de Dayana me iba a dar algo, ya que ella estaba en el Buen Pastor. Él me dijo, colabórale que te va a ayudar. A juicio de este agente del Ministerio Público, esta declaración del señor Miguel Ángel González es sumamente grave y debe ser investigado, y también se convierte en un grave indicio en contra de la señora Dayana Jacir de la Hoz. Por casos semejantes en los cuales no hay testigos directos de los hechos, la Honorable Sala Penal de la Corte ha dicho en varios pronunciamientos recientemente, siendo magistrado ponente Hugo Quintero Bernate, lo siguiente en la sentencia S545 del 2021. Operaciones indiciarias y su vigencia en la Ley 906 del 2004. Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal del 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte, en forma pacífica y reiterada, ha sostenido que las inferencias lógico-jurídicas fundadas en operaciones indiciarias hacen parte del sistema probatorio colombiano, a pesar de no aparecer taxativamente consagradas, tal como sucedía con el indicio en el Estatuto Procesal Penal regulado por la Ley 600 del 2000 en sus artículos 233 y 284 a 287, erróneamente clasificado como medio de prueba autónomo. El sistema procesal acusatorio regido por la Ley 906 del 2004, por el contrario, intentó perfeccionar la metodología para la apreciación probatoria. Así, en el título cuarto del libro tercero del Código Penal, más exactamente en las reglas aplicables a la práctica probatoria en el juicio oral, al referirse en el artículo 375 a la pertinencia de la prueba, indicó que la misma deberá referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, desarrollando seguidamente que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, de donde se deduce la posibilidad de acudir a la metodología de las operaciones indiciarias en el análisis de las pruebas legalmente introducidas en el juicio. Asimismo, ha señalado la Corte que el indicio es todo hecho o circunstancia conocida del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con otros la existencia de otro hecho desconocido mediante una operación lógica y o de raciocinio. Entonces, para construir un indicio debe existir un hecho indicador, una regla de la experiencia que le otorga fuerza probatoria al indicio y un hecho indicado o conclusión. El primero, hecho indicador, se refiere a una circunstancia o suceso debidamente demostrado. Si no se cuenta con pruebas del hecho indicador o existiendo, no se les da credibilidad, el hecho indicador no puede declararse probado y por ende tampoco puede intentarse la construcción de inferencia lógico-jurídica alguna. El segundo remite a la máxima de la experiencia, el principio de la lógica y el postulado científico concretos que permiten conectar al primero con una conclusión. Y finalmente, el hecho indicado, que no es más que la consecuencia extraída como resultado de la deducción hecha a partir de una regla de la experiencia y de hecho indicador. En este orden, enunciado el hecho indicado, habrá que emprender su valoración en concreto y en conjunto con los demás medios probatorios en aras de concluir que se declara aprobado. Ahora bien, aunque no todo hecho o circunstancia debidamente demostrado pueda ser cobijado por el juicio de raciocinio escogido, llámese regla de la experiencia, principio lógico o ley de la ciencia, no puede asumirse que tales hechos o circunstancias carezcan de importancia en el proceso de determinación de la verdad en materia penal. En tales casos, ha enseñado la Corte, la fuerza argumentativa emanada de las máximas de la experiencia puede suplirse por relación, convergencia y concordancia de los hechos demostrados, al punto que de esa forma puede alcanzarse el estándar de conocimiento consagrado en el ordenamiento procesal penal para emitir un fallo condenatorio, interconexión que debe ser lógica, surgir de la realidad y no de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador. Así, en ocasiones se presentan casos en que, existiendo dos hechos indiciarios que ponderados independientemente carecen de fuerza probatoria, al ser unidos la adquieren tan considerablemente a raíz de su lógica complementación que en ausencia de pruebas en contrario resultan concluyentes. De igual forma, la práctica judicial indica que habitualmente es casi improbable que un solo indicio tenga la fuerza suficiente para probar
con contundencia un hecho delictivo. Cada indicio resulta ser un fragmento de prueba que debe ser complementado con otros elementos, ya sean directos o indirectos. Y en este contexto, tal como lo señalaba Glasser desde finales del siglo XIX, cuantos más hechos concuerden, menos deben ser atribuidas estas relaciones a un juego engañoso del azar. En este sentido, el grado de probabilidad estará dado por la convergencia de distintos indicios que, examinados lógicamente en su integralidad, deben permitir desentrañar la relación entre procesado y el delito. En estos casos, ha razonado la Sala, los hechos o circunstancias debidamente demostradas, aisladamente considerados, no permiten arribar a la conclusión en un nivel alto de probabilidad, pero ese estándar de conocimiento puede lograrse por la convergencia y concordancia de los mismos. Esto es porque todos apuntan a la misma conclusión y no se excluyen entre sí. Ha sido entonces identificados por la Corte dos formas diferentes de argumentación jurídica frente a las operaciones indiciarias. La primera, que adopta la forma de un silogismo donde la máxima de la experiencia, el principio lógico o la ley de la ciencia permite explicar la conexión entre el hecho indicador y la conclusión en un hecho particular. Y la segunda, estructurada sobre la concepción de que los hechos o circunstancias debidamente demostrados, si bien aisladamente considerados, no tienen la entidad suficiente para arribar a una conclusión altamente probable, analizados en conjunto, pueden permitir ese estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable exigido por el artículo 381 de la ley 906 del 2004. Finalmente, es bueno tener en cuenta también que a juicio de este agente del Ministerio Público, en las declaraciones presentadas por los testigos de la defensa, no se logró desvirtuar la responsabilidad de la señora Dayana Jael Jacir de la Hoz en los hechos de este proceso, responsabilidad que a nuestro juicio sí fue probada suficientemente por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral. También se puede concluir, a juicio de este agente del Ministerio Público, que frente a este hecho no se presentaron tampoco eximentes de responsabilidad penal de las consagradas en el artículo 32 del Código Penal. Inimputabilidad. La señora Dayana Yael Jacir de la Hoz no es inimputable, ya que al momento de presentarse estos hechos tenía capacidad de comprender la ilicitud de sus comportamientos o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Lo anterior, de conformidad con lo consagrado en el artículo 33 del Código Penal. Por las anteriores consideraciones, este agente del Ministerio Público, resaltando que se probó más allá de toda duda razonable la existencia del delito como el nexo jurídico de la responsabilidad penal de la procesada, respetuosamente solicitamos a usted, señora juez, profiera sentencia de carácter condenatorio en contra de la señora Dayana Yael Jacir de la Hoz por los delitos de homicidio contemplados en el artículo 103 del Código Penal, agravado según el artículo 104, numerales 1, 4 y 7, en concurso heterogéneo con los artículos 365 del Código Penal, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y los delitos contemplados en los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal, hurto calificado y agravado. Aquí termina mi presentación, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Dan por finalizada la diligencia, siendo la 1:27 de la tarde del 28 de agosto. Les recuerdo la próxima fecha, 12 de septiembre, 9 de la mañana. Estaremos indicándole en qué sala se adelantará. Hasta luego.